Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga ricamente en este día. El martes habíamos tenido una reflexión tratando de responder a una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué no puedo cambiar? Muchas veces pensamos que hay cosas que son imposibles para nosotros, por supuesto, y que también son imposibles para Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que para el Señor nada, absolutamente nada, es imposible. Al respecto, la Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Abraham y Sara no tenían hijo. Sara era estéril. Sin embargo, ellos tenían una promesa de Dios al respecto. Y leemos en Génesis 17, versículos 15 en adelante, también le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, que significa princesa. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Yo sé que muchas veces vos te habrás hecho una pregunta similar a la que se hizo Abraham. ¿Acaso Dios podrá hacer realidad esto que yo necesito? ¿Este problema en el que estoy metido? En el caso de Abraham y Sara, el tiempo transcurría y pasaron varios años y el hijo prometido no llegaba. Leemos ahora en el capítulo siguiente, Génesis 18, versículo 10. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Primero se había reído Abraham, creyendo que esta promesa no podía ser cumplida. Ahora es Sara la que se ríe, porque ya no ovulaba, había dejado de menstruar. Y en el tiempo del Señor, y en contra de toda posibilidad humana, Dios cumplió lo que había prometido. Leemos en Génesis 21, versículos 1 y 2, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Y recalco este último versículo: en el tiempo anunciado por Dios. Dios tiene su tiempo y muchas veces no coincide con nuestro tiempo. Nuestro tiempo sería ya y ahora necesito este milagro. Ya y ahora, y si es posible ayer, necesito la respuesta que estoy esperando. Pero la Biblia nos enseña que el Señor realizó un milagro en la vida de estos dos personajes, Abraham y anciano, aunque ambos eran ya muy ancianos. Sara había sido estéril durante toda su vida y ahora ya no ovulaba. En el tiempo anunciado por Dios, les nació el hijo, Isaac. Por encima de todos los obstáculos, por encima de todas las dificultades y argumentos humanos, Dios cumplió lo que había prometido.
La Biblia misma nos enseña que cuando Dios le hizo la promesa de un hijo a Abraham y Sara, ella no creyó al principio. Y fue en aquel momento cuando el Señor le preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y sin duda vos y yo sabemos la respuesta, que para Dios todo es posible. Sin embargo, cuando llega el momento en el que estamos pasando por ese problema que parece insoluble, cuando parece que ya la respuesta de Dios no va a llegar, cuando todo está oscuro, cuando ya nuestra fe y nuestra esperanza se desvanecen, el Señor nos sigue preguntando, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y vos y yo sabemos que no existe cosa difícil para nuestro Dios poderoso. Todo es posible para Él. Pero lo que sí se requiere es que nosotros, sus hijos, sus hijas, le creamos, que confiemos y que perseveremos en sus fieles promesas. Porque no debemos dudar que el Señor hará todo lo que ha dicho. Es interesante además recordar aquí las palabras de uno de los amigos de Job. Muchos dirán, yo preferiría no tener amigos como estos, ¿no? Que en vez de venir a consolarlo, le pusieron más cargas sobre la vida de Job, de aquel hombre que había perdido todos sus bienes, sus hijos, y que aún estaba ahora atacado por una enfermedad tremenda, una especie de sarna que le había tomado todo su cuerpo. Pero dentro de estos tres amigos, Bildad, dijo algo muy sensato. Allí en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 y 7, dijo Bildad, pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con la prosperidad futura. Fíjate qué cosa interesante. Aún en medio de la desgracia por la que estaba pasando Job, seguramente Job estaba ahora desanimado y este amigo le dice, si tú vuelves la mirada a Dios, y qué importante esto, ¿no? Que podamos volver nuestra mirada a Dios, como dice Pablo, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si le pides perdón al Señor, muchas veces tenemos que pedir perdón por dudar de que para Él todo es posible. Y sigue diciéndole, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defecto y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Y modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con la prosperidad futura. Dios tiene promesas para tu vida y para mi vida, y Él no se ha olvidado de vos, aunque estés pasando ahora por un momento difícil. Podemos decir que un escenario de dificultades, de crisis o de oposición es un terreno en el que aparece el desánimo y la frustración. Lo entiendo. Y este desánimo y esta frustración acechan contra nuestro corazón para provocar la renuncia a seguir clamando a Dios. Y aún de murmurar. Muchas veces escuchamos a personas que dicen, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me escucha. Y ni Dios se olvidó de vos, ni ha dejado de escucharte. Todavía no es el tiempo. Quizá Dios está esperando también que vuelvas tu mirada a Él, que le busques con fe, que insistas como aquella viuda que fue a reclamar al juez injusto tantas veces que al final el juez, cansado de la insistencia de esta viuda, le hizo justicia. Y el Señor, aprovechando este pasaje, dice, si este juez injusto hizo esto con la viuda, ¿no hará Dios con ustedes lo mismo? Podemos recordar, por ejemplo, a los discípulos del Señor Jesús, quienes ante su muerte estaban tristes y desanimados. Y la Biblia nos enseña que fueron las mujeres
quienes se dirigieron al sepulcro a buscar a Jesús. Los discípulos no lo hicieron. Estaban sumidos en tristeza y en decepción. Para ellos todo se había terminado. Y sumado a esta situación, los discípulos de Jesús debían enfrentarse a los enemigos del Evangelio, al imperio romano, además de los celosos líderes religiosos, los judíos que no creían en Jesús como Mesías, entre otros. Sin embargo, solo 3 días después de morir, el Señor Jesús se levantó de los muertos, alcanzando la más grande victoria para aquellos que habían de creer. A ellos les parecería imposible que después de 3 días volviera a la vida. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, y sobre todo para vos, que estás pasando por esa situación tan difícil, no cierres tus ojos, no apagues tu fe. Ante todo esto podemos estar convencidos que para Dios todo es posible. En medio de las más grandes adversidades, ante diversos obstáculos, ante gigantes enemigos, debemos tener presente que no hay nada difícil para Dios. Él es todopoderoso y tiene el gobierno de todas las cosas. Solo debemos creer y tomarnos de la promesa que Jesús nos hace en Juan 15:7, donde nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Por eso, mi hermano, mi hermana, amigo que estás escuchando, confía en Jesús. Si no lo has hecho, recibilo ahora mismo como tu Señor y Salvador. Pedile que venga a morar en tu vida. Y si ya lo has hecho, si sos un hijo o una hija de Dios, no lo dudes. No tengas la menor duda que para Dios todo es posible. Aún la solución a ese problema que para vos hasta hoy te parecía de imposible resolución. No lo dudes. Pedilo con fe, creyendo, y Dios lo hará. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Espero que creas y que recibas lo que tanto necesitas. Dios te bendice y Dios guardará tu vida y tu familia. Hasta la próxima. Nos vemos este fin de semana en las reuniones habituales que tenemos ya en el templo. Viernes a las 19 horas, reunión de jóvenes, presencial. Sábados también a las 19 horas, discipulados de jóvenes, adolescentes y adultos. Y domingos, 10 horas, escuela bíblica, y 11 horas, culto de alabanza y adoración. ¿Dónde? En el barrio de Boedo, calle Salcedo 4030, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí te esperamos. Dios te bendice.